¿Cómo les va? En el capítulo de hoy, más que recordar el encuentro entre dos mundos que se dio con la llegada de Cristóbal Colón a América el 12 de octubre de 1492, exploraremos el mestizaje gastronómico que se dio una vez que los conquistadores se asentaron en los diferentes territorios de Mesoamérica. Acompáñenme. El mestizaje es el encuentro biológico y cultural entre etnias diferentes, las cuales se mezclan dando nacimiento a nuevas especies de familias y nuevos genotipos. Se utiliza con frecuencia este término para describir el proceso histórico sucedido en América, que la llevó a su estado cultural actual. Sin embargo, puede también referirse a otros pueblos que hayan atravesado un proceso de encuentro entre varias especies de familias, en lugares como Filipinas, Sudáfrica o Estados Unidos. El mestizaje ha sido uno de los temas fundamentales para América Latina. Esta característica de fusiones culturales ha sido acogida en las últimas 2 décadas para explicar el fenómeno de la pluralidad en Iberoamérica. Asimismo, esta misma ideología le ha dado fuerza a la teoría de que detrás de la percepción de la sociedad como producto del mestizaje existe un fenómeno enmascarado de racismo y exclusión. El mestizaje en México comenzó en 1519, cuando los españoles llegaron al sudeste del país y crearon el primer ayuntamiento en la colonia Villarrica de la Veracruz. Eventos subsiguientes incluyeron la conquista de 2 grandes grupos de esa época, los mayas en el sur y los aztecas en el centro. En este proceso, los conquistadores ampliaron su dominio sometiendo sexualmente a las mujeres indígenas y esclavizando a hombres, mujeres y niños, mientras viajaban en busca de las 7 ciudades de oro que se presumía existían en el norte. Cuando el número de nativos disminuyó de forma notable, se importaron esclavos de la costa occidental de África principalmente. El mestizaje en la Nueva España se caracterizaba por ser el resultado de la mezcla de diversos grupos étnicos, en los que sobresalen principalmente españoles e indígenas. Durante la época colonial se les llamaba mestizos a todas aquellas personas que habían nacido de un español y una indígena, o a su vez que fuesen de un indígena con una española, lo cual era menos frecuente. Dependiendo del físico predominante de los mestizos, a veces se les tomaba como españoles y otras veces como indígenas. Sin embargo, nunca fueron realmente aceptados por ambos grupos étnicos. Gonzalo Guerrero fue un marino español y uno de los primeros europeos en asentarse en el seno de una cultura indígena, en la zona maya de Honduras. Murió luchando contra los conquistadores españoles al mando de Pedro de Alvarado. Es un personaje controvertido porque se asimiló y llegó a ser un jefe maya durante la conquista de Yucatán, especialmente belicoso contra los conquistadores, por lo que fue conocido como el renegado por sus compatriotas españoles, mientras que en México lo llaman el padre del mestizaje. Gonzalo Guerrero abandonó la fe católica, tomó a una mujer indígena para formar una familia, mezcló su sangre con la maya y se inició en los ritos y tradiciones de esta cultura. Tras la independencia, muchos mexicanos comenzaron a admirar la cultura maya que combatieron sus antepasados, siendo entre ellos Guerrero, un nombre que simbolizaba la lucha contra la potencia colonial e imperialista, conocido como el ilustre desertor. Gonzalo Guerrero ha sido objeto de honores y monumentos. Posteriormente, durante 3 siglos de imperio español en las Indias de América, lo que realmente gobernaba era una marcada y muy práctica división de clases sociales. La división se llamó sistema de castas y funcionó en los virreinatos y territorios de la corona española. Es el orden con el que se gobiernan las Indias. Los españoles conquistadores no vinieron a trabajar, venían a que los indios y los negros trabajasen para ellos. Comenzaron a marcarse 3 grupos sociales básicos: blancos, españoles peninsulares o nacidos en América; indios, habitantes originarios de América; negros, esclavos traídos de África. La mezcla entre esos grupos dio lugar a las castas, una clasificación de las personas dado su linaje, quiénes eran sus progenitores y qué lugar ocupaban en la sociedad medieval de aquellos siglos. Y de esa mezcla
surgió una curiosa lista de 16 combinaciones básicas, aunque las mezclas posibles son innumerables. Nombres como criollo, mestizo, castizo, mulato, morisco, chino, jíbaro, cambujo, salta para atrás, tente en el aire, no te entiendo, calpamulato, coyote, cuarterón, genízaro, jarocho, tresalvo, sambo, entre muchos otros, hacían más grande la lista. A partir de este momento, fue muy notorio el mestizaje cultural, donde la gastronomía fue uno de los principales protagonistas. Gracias a este proceso, surge lo que hoy llamamos cocina mexicana, que fue la unión de aprendizajes que sumaron conocimientos tanto del mundo indígena, español, árabe, africano y asiático, dando como resultado esos deliciosos platos característicos de nuestra cocina, que en realidad no es más que una comida mestiza. El Encuentro de Mundos es un acontecimiento histórico muy importante a nivel mundial, documentándose por primera vez cómo los habitantes del continente europeo entraron en contacto con los habitantes del continente americano, dando origen a una fusión de culturas y al nacimiento de una civilización iberoamericana. La principal consecuencia de la conquista de México fue el mestizaje, desde el más evidente mestizaje racial hasta las muchas variantes de lo que podríamos llamar mestizaje cultural, en particular el que se refiere a la gastronomía. En cuestión de materia alimentaria, podríamos decir que no hubo conquista, sino unión, suma y multiplicación. Para comprender los alcances del mestizaje gastronómico, hay que considerar que más allá de los dos elementos fundamentales, el indígena y el español, había todo un cúmulo de conocimientos que rebasaban a lo prehispánico y a lo ibérico. Estamos en el Museo Franz Mayer con la maestra Gabriela Iturralde. Hola, Gabriela. Hola, Joel. Mucho gusto. Gabriela, quisiera preguntarte la importancia de las castas dentro del mestizaje, tanto racial como gastronómico principalmente. Con mucho gusto. Mira, casta, el término casta en la Nueva España significa mestizaje. Entonces, cuando pensamos en las castas, debemos pensar en todas estas convivencias, intercambios entre los distintos grupos sociales que estuvieron presentes en el periodo novohispano y que configuraron la sociedad novohispana. Eso por una parte. Había una enorme diversidad de grupos sociales, ¿no? Los distintos pueblos indígenas que estaban en este territorio, las personas de origen africano que llegaron en calidad de esclavizados en su mayoría, junto con la gente que llegó con los conquistadores españoles que llegaron. Y además también llegaron a esta sociedad personas de origen asiático, recordemos la Nao de China, ¿no? Y toda este flujo de personas que también venían de estos orígenes. Los cuadros de castas, que es, digamos, como el documento que tenemos de esto a lo que hemos denominado castas, nos hablan de las distintas convivencias que hay en estos grupos y que dan resultados, diríamos, en nuevos grupos sociales. Me parece que es muy relevante mencionar que cada grupo social aporta sus conocimientos y conocimientos que podemos verlos, por ejemplo, en los cultivos, en la manera de cultivar unos productos, de manejarlos, las tecnologías para la cocina, ¿no? Todas las técnicas culinarias, las técnicas para la gastronomía, los utensilios, el gusto por unos alimentos o por otros. Todos estos se ponen sobre la mesa en las convivencias. Podemos ver distintos ingredientes, distintos platillos que se ofrecen. Podemos imaginarnos, que eso hacemos a veces con la historia, cómo cada uno de estos platillos o ingredientes se correspondían con distintos estatus sociales, ¿no? de las distintas personas o grupos que formaban parte de la sociedad y también de los distintos gustos que hubieran surgido. Y una cosa que creo que es importante, que tiene que ver con qué recursos están disponibles. Vamos a ver que, por ejemplo, las mismas personas, diríamos a quien denominábamos, por ejemplo, mulatos, ¿no? O se denominan en las castas mulatos, probablemente si viven en el puerto de Veracruz,
tienen unas costumbres, unos gustos, tienen costa. Porque tienen costa, tienen acceso al pescado, por ejemplo, al pescado fresco, etc. Si vives en el altiplano, pues habrás aprendido y habrás hecho a lo mejor de la cocina de esta región tu cocina también, ¿no? Entonces eso me parece que es importante tener presente y ver cómo en nuestra comida hoy, en nuestra cocina de hoy, conviven todos estos elementos. Hay colegas investigadoras que van rastreando cómo en distintas regiones de México se puede ver más presentes técnicas culinarias, ¿no? Se supone, por ejemplo, que la fritura profunda podríamos atribuir a este origen. Si pensamos en ingredientes no ya de origen africano, sino local, ¿no? El maíz, los frijoles, el cacao, la calabaza, etcétera, ¿no? Que hacen parte de nuestra comida cotidiana. ¿Por qué no está representada en las castas la cultura asiática, siendo que la nao de China fue tan importante para el comercio de especias y de alimentos, de nuevos ingredientes hacia el continente americano? Creo que es una pregunta muy buena y creo que esta pregunta nos plantea, por ejemplo, una responsabilidad en el campo de la investigación histórica sobre este tema, ¿no? En una combinación de la investigación que hacen historiadores y, por ejemplo, se podría hacer con chefs, gastrónomos, etcétera, tratar de visibilizarlo. No podría contestarte con una contundencia por qué no están representados en los cuadros de castas. Los cuadros de castas son unas pinturas que se hicieron a petición, un poco exprofeso diríamos, para enviarse a Europa, que tienen un propósito de mostrar, pensemos en una suerte de postales, de mostrar la realidad de este mundo, ¿no? de este mundo en el siglo XVIII. Cuando hay unas intenciones de expansión europea, de retomar un poco el control y la expansión europea sobre estos territorios. Estos cuadros muestran una realidad, pero también una realidad que quiere verse, ¿no? Probablemente se omiten elementos que no resultan significativos en ese momento o que no, por algún motivo, no quieren verse, ¿no? Entonces, en esa medida es importante pensar, que reflexionemos por qué se omite esta contribución asiática, cuando hay claramente evidencias, como tú muy bien lo mencionas, de la presencia y de la participación, al menos de población filipina, por ejemplo, en la Costa Grande de Guerrero, ¿no? En toda esta zona ahí, a partir de la presencia de la nao de China o galeón de Manila. Entonces, me parece que sí es como una tarea pendiente. Perfecto, pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Para mí más. Nos vemos pronto. Gracias. A partir de la conquista se suman a los ingredientes indígenas aquellos traídos por los españoles, como el arroz que les había llegado del lejano oriente o el ajonjolí del norte de África. Y es durante el virreinato que se van sumando más ingredientes de origen asiático, especias tan importantes como el anís, la canela, el clavo, la pimienta y frutos como el mango, el tamarindo o los cocos. El territorio que hoy conocemos como México integraba grupos muy diversos de indígenas, diferenciados entre sí por sus variados elementos culturales, como son el atuendo tradicional, el arte popular, las costumbres religiosas, el idioma y la cocina, entre otros. Para Salvador Nova, aquel primer encuentro culinario tiene una dualidad. Los productos locales como el maíz, frijoles, calabazas, tomates, cacaos, pavos y quelites representan la parte femenina de la nueva dualidad, mientras los productos que nos llegan de España, como la leche, los quesos, las ovejas, los cerdos, el trigo, el arroz, los aceites, los ajos, el vino, el vinagre, representan la parte masculina. Entonces, en esta nueva dualidad hay un matrimonio. Los desposados son felices, tienen mucha prole, y los atoles y cacaos se ven beneficiados con el piloncillo y la leche. El mestizaje gastronómico inicia con la caída de la Gran Tenochtitlan y va desarrollándose a lo largo de 3 siglos por el territorio de la Nueva España, mientras van avanzando las tropas militares y también los evangelizadores. Hay que recordar que la nao de China o galeón de Manila jugó un papel muy importante en este mestizaje gastronómico, pues de Asia nos llegaron ingredientes y tradiciones muy valiosas para nuestra cultura.
Y me vine a uno de mis lugares favoritos en esta gran ciudad, Casa Kim, de mi amigo Edgardo Ganado. Un lugar característico porque solamente ofrece un tipo de proteína y esa proteína es el pato. ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien, aquí degustando pato. Degustando pato. Sí, y tratando de que todo el mundo pruebe precisamente el pato, esperando crear una cultura del pato en México. Pero a ver, cuéntame, ¿tú eres hijo de coreano con mexicana o de...? No, mi abuelo llegó con las migraciones coreanas en los años 20, en el momento en el que gran parte, digamos, de los países asiáticos tuvieron una migración importante y entre ellos llegó mi abuelo aquí a México. Todos venimos a seguir haciendo impuro, a seguir sumando saberes, técnicas, imaginaciones, sueños, ingredientes. Todo migrante trae un gran cúmulo de conocimientos y de características que nos hacen ver el mundo más grande. Y me gusta la impureza en la gastronomía. Claro, toda gastronomía es impura. Impurísima. Toda gastronomía. Y toda gastronomía, desde mi punto de vista, es patrimonio cultural de la humanidad. ¿Cómo te nace la pasión por la gastronomía? Porque tú eres historiador, curador de arte, inicias con la colección del MUAC, el Museo de Arte de Sonora, la Casa de Moneda, les rehiciste el museo, o sea, tienes una gran trayectoria. Sí. Y me acuerdo que iban los gorrones a comer a tu casa los sábados. Sí, yo mi pasión creo que ha sido pensar el arte, estudiarlo, reflexionarlo, educar con él, ¿sí? Y me interesa hacer museos, aunque estoy a veces en contra de ellos, los critico mucho. Pienso que los museos son a veces una caja de malos hábitos que lanzamos al futuro, pero que hoy los tenemos que valorar. Me interesa crear, me interesa asombrar, me interesa que las personas tengan una experiencia importante. Y esta es que el conocimiento es gozoso. Todo conocimiento es gozoso. Y la gastronomía tiene la particularidad de que no la hemos explotado como un conocimiento. Y entonces yo lo que hacía en casa era tratar de ampliar el mundo a partir de ofrecer conocimiento, a partir de platillos, no que inventaba necesariamente, sino que imaginaba para que los demás pudieran tener acceso a una manera distinta de acercarse a la realidad. Qué bonito. Y me gusta que hagas pato estilo chino y que lo hagas en tacos, que mezcles con la gastronomía mexicana. Y es una forma de reivindicarnos con los chinos, que no fuimos tan amables en el siglo XX con ellos. Te cuento un poco, he sido un viajero, la vida me ha privilegiado con el viaje. Y en China, pues yo pruebo un pato Pekín, me vuela la cabeza, realmente me parece, es un plato, digamos, de lujo, un plato de emperadores, digamos, muy suntuoso. Ahora lo venden mucho más, podríamos decir vulgarmente, y me vuela la cabeza. Y cuando llego a México, la primera vez que llego de China, trato de hacer un pato Pekín. Y entonces empiezo a experimentar hasta que un día, después de varios viajes a China y meterme a las cocinas chinas, que tanto me fascinan, por las técnicas, los olores, las salsas, las texturas, las temperaturas, ¿no? Y me gustó como sabía aquello, y la mera verdad, crucé la calle de tu humilde casa, compré unas tortillas de harina en bolsita, y en vez de hacer un pato Pekín, hice un taco Kim. Mezclé varios de los ingredientes que lleva tradicionalmente el pato Pekín, y yo le agregué un ingrediente que hace que explote, hace que se contrasten los sabores, que es la salsa de ostión.
Ah, qué delicia. Entonces, este taco se volvió una explosión de sabores, texturas, temperaturas, tiempos. Y es realmente una experiencia comer un taco Kim, porque quien come un taco Kim hace exactamente la cara, la expresión de cuando alguien conoce un poquito más del mundo. Bueno, vamos a hacer unos tacos Kim, que son unos tacos que están hechos a base de 2 tortillas de harina hechas a mano, como sabemos de la tradición del norte de México, unas tortillas, pues sí, que tienen que ver con eso y que van a estar acompañadas con un pato especiado, un pato emulando al pato Pekín, un pato oriental. Vamos a poner estas 2 hermosas tortillas hechas a mano, ¿sí? Esto es importante porque son como una bella obra de arte, ¿no? Como toda la tortilla hecha a mano que se hace en ese país. Vamos a agregar 2 bastones de pepinillo que le van a dar una frescura muy crujiente, una salsa hoisin de ciruela oriental, tradicional de la cocina china, un toque de salsa de ostión, pequeñito porque es muy salado, y vamos a hacer una lluvia de cebollín para tener nuestros exquisitos tacos Kim. Buenísimos. Esto está delicioso. Y es una mezcla de sabores que nos lleva a lo asiático, pero también nos hace recordar una parte de México, con la salsa, el picante, la tortilla. Buenísimo este taco, se los recomiendo. Vamos a hacer unos tacos de pato con carnitas de pato, muy al estilo mexicano, con un toque, digamos, hasta podríamos decir de milpa, en donde vamos a ocupar un pato a manera de carnitas, no especiado, muy distinto al pato laqueado, en donde los vamos a acompañar con un poquito de frijoles de la olla negros. Unos frijolitos con una salsa verde, con un puerco, ¿verdad? En salsa verde, en salsa pasilla. Entonces vamos a poner un poquito de patito, un pato que huele. Y lo que hacemos es ponerle un poquito de frijoles. Nada más frijoles negros de la olla. Así de simple. Y aquí está con su jardín y vamos a disfrutar unos riquísimos tacos de pato con frijoles y epazote. Fabuloso. En realidad es como si comieras carnitas estilo Quiroga, pero de pato. Y con el frijol, la salsa, espectacular el sabor. Tenemos que resaltar que también se da un mestizaje en el arte, siendo esto un arte complicado, con características de muchas culturas diferentes, pero con su propia belleza e interés.
El arte colonial es el resultado de la imposición de una cultura ajena y de una forma de vida completamente diferente a la nativa. El arte popular se enriqueció a través de técnicas, elementos, figuras y diseños que fueron aportados por otros pueblos, principalmente de España, norte de África y Asia. Y es así como nos van a llegar los azulejos, que introdujeron los árabes a España y Portugal para dar nacimiento a las talaveras poblanas. Las piñatas y el papel picado nos llegan de China para celebrar a lo grande. Y vamos a nacionalizar fiestas y tradiciones extranjeras, como las corridas de toros y las peleas de gallos, que más que mexicanas son chinas y se remontan a más de 2500 años. Estamos en el Museo Nacional de Culturas Populares con su directora Jessica Morales. Hola Jessica, gracias por recibirnos. Al contrario, gracias por el espacio. Quería preguntarte, ¿cuál es la importancia que se da en el mestizaje cultural y su manifestación en el arte popular una vez que llegan los conquistadores a estos territorios y cómo influyen en los diferentes pueblos de Hispanoamérica? Claro, prácticamente en todas las expresiones de la cultura popular podemos encontrar este mestizaje en el arte popular, también en la danza tradicional, en la música tradicional, incluso en la parte del arte popular urbano, que muchas veces no es considerado como tal, pero siempre hay rasgos que denotan este mestizaje. Tenemos el traje del sayón. El sayón es un personaje de Tetela del Volcán, del estado de Morelos, en el cual se ve reflejado precisamente este mestizaje del que hablamos, porque es un traje que representa a un soldado romano, digamos que representa toda la parte de ser un verdugo. De alguna manera vemos el traje que está decorado con diferentes elementos. Para la comunidad de Tetela del Volcán, cuando el traje se elabora es una especie de manda, es una especie de ritual, y en sus elementos del traje cada personaje, cada habitante elige a qué imágenes va a dar una especie de ofrenda. En el santo que crean, en la virgen que ellos crean, van a colocar en su traje, y ahí se muestra esta parte de la religión con la parte también de la influencia española, de la influencia romana, que de alguna manera todos estos personajes únicamente los vemos en Semana Santa, y lo que simboliza es cuando se quema el sombrero, porque es una fiesta ritual y se quema el sombrero que vemos en la parte superior, simboliza para ellos ya la resurrección, pero para muchos de ellos no lo vinculan con la religión, sino con una petición especial que hacen para que a lo mejor algún familiar enfermo sane, para que alguna persona consiga trabajo, para las buenas cosechas. Ya cada uno de las personas que participan en este ritual de alguna manera le dan ese sentido, aunque originalmente estaba vinculado a la Semana Santa y únicamente a la ritualidad. Un ejemplo muy claro es en la danza de diablos, que principalmente está en la zona de Guerrero, pero también hay una versión de diablos en Oaxaca, y aquí se ve una influencia africana principalmente. Hay personajes muy característicos de la danza, como es el personaje de la minga, que precisamente refleja estas características de la cultura africana: cabello rizado, una tez más morena, y este personaje es uno de los principales que va recorriendo a lo largo de la danza. Con los diablos interactúa, y esta es una de las más claras influencias, aunque también en esta exposición en la que estamos, que es danza, máscara y rito, vemos en la zona de Guerrero esta influencia africana principalmente. Y en cuanto a gastronomía, ¿podríamos hablar de elementos? En cuanto a los utensilios, podría ser muy claro en la parte de la música. Los instrumentos prehispánicos, muchos sí son originarios de México en las danzas, pero otros tienen rasgos o vienen con influencias ya de la cultura africana, y son las danzas que normalmente se bailan descalzos. La simbolización de este elemento con el contacto con la tierra directamente de los danzantes viene como de esta cultura donde prácticamente esta influencia pues viene a fusionar las danzas de la región de México, principalmente del sur y del centro de la República Mexicana. México tiene una gran diversidad étnica desde los pueblos originarios antes de la conquista.
Contamos con una población mayoritariamente mestiza que se dio con la mezcla de los diferentes pueblos indígenas con los españoles. Pero también hubo mezcla con sangre africana y asiática. Es muy importante no negar la parte de negritud de nuestra cultura, ni tampoco la oriental, y mucho menos su aporte a la cocina tradicional de varios estados en el país. Tenemos que agregar la gran diversidad cultural que nos llega en el siglo XIX con las diferentes migraciones que van a enriquecer el mosaico humano y nuestras cocinas. Llegaron franceses, italianos, estadounidenses, también libaneses y muchas otras migraciones importantes. En el siglo XIX, durante el periodo de Porfirio Díaz, alrededor de 68,000 inmigrantes se asentaron en México. Me encuentro con Constantin Stower de la Selva Negra y me gustaría preguntarte, ¿hace cuánto inicia el negocio? Aquí lo empezó mi papá, que en paz descanse, en 1980. Mis papás son alemanes. Ellos emigraron para acá. Yo nací aquí. ¿Qué productos ofrecen? Tenemos una variedad aproximada de unos 90 distintos productos, todos embutidos, que se hacen aquí mismo en la Selva Negra. Y pues vienen desde salamis, jamones, salchichas, salchichones, pasteles, chorizos, chuleta, pierna. Si les gusta mucho, la calidad sobre todo. Todo es por épocas, porque hay, digamos, hay épocas donde se puede hacer un buen asado, entonces se llevan sus salchichas para asar o chuletas y todo eso para asar. Pero normalmente durante el año lo que más son de batalla es el jamón. ¿Y productos de origen mexicano manejas? Pues hacemos lo tradicional que podría ser de aquí, bueno, que tampoco es tan mexicano, ¿no? Pero pues, queso de puerco, chistorras, chorizos, cosas de esas que en Alemania pues no son tan comunes, ¿no? Veo mucho consumo de los mexicanos últimamente de la salchicha blanca de ternera. Esa es la típica y muy bien llamada bratwurst, ¿no? Y esa se puede preparar de varias maneras, pero la más normal sería en el asador. Hay quien la hierve con col agria, como si fuera un tipo con chucrut, pues, tipo alemán. Me vine a Taller Xilotl a visitar a mi amigo Alberto Harvey, que tiene una propuesta de tacos de mar maravillosos y que se me hace que van ideales con el mestizaje. Hola Alberto. ¿Cómo estás? Bien. Gracias, bienvenido. Cuéntame, ¿cómo te inspiras? ¿Cómo sale Taller Xilotl? Pues mira, yo tenía antes un restaurante, un bar, y decidí dejarlo por varias razones. Y de ahí que entré un poco en depresión, como que no sabía hacia dónde ir. Y empecé a hacer un libro de las playas perdidas y su gastronomía. Entonces empecé a viajar por todo el Pacífico y parte del Golfo, y recopilando recetas, intentando ver nuevas formas, nuevos ingredientes, entendiendo mucho más cómo es la cultura en cada uno de los lugares y cómo se hacía, ¿no? Me di cuenta que, por ejemplo, en Guerrero, en Veracruz, toman mucho esta mezcla por el mestizaje mismo que tienen. Entonces toman productos que pueden tener de la misma tierra y los mezclan con los del mar, como en el caso del camarón con chicharrón, que lo vamos a probar, o en el caso del chipotlado, ¿no? Que lleva manteca de cerdo. Se mezclan y quedan, la verdad es que quedan deliciosos. ¿Cómo ha sido la propuesta? Porque aquí en la ciudad, al no tener costas, generalmente un taco siempre va a ser de carne, ¿no? O un taco al pastor, o un taco de suadero, o un taco de bistec con queso. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? Creo que a la gente le encanta. La Ciudad de México, si algo tiene, es que tiene una gran diversidad, y dentro de su diversidad ya estamos acostumbrados también al marisco, ¿no? Recordemos que también en la Gran Tenochtitlán venían, y el pescado más fresco justo es aquí. Incluso extrañamente, de las principales cosas que me sorprendió en el viaje es que los pescados más frescos se venían directo al DF, ¿no? Podemos conseguir producto muy fresco, y aparte el citadino siento que tiene como una necesidad de recordar la playa, ¿no? De sentirse en la playa, y el marisco es para él muy importante. Entonces la respuesta de la gente siempre es como comer un marisquito en la cruda, ¿no? Es como lo más rico. Claro, me gusta la propuesta porque siempre éramos o de cócteles o de pescados empanizados, que era lo que se buscaba
generalmente en las marisquerías, y esta nueva tendencia, esta evolución que se le está dando o el pescado capeado también, Exacto. que se da mucho. Entonces esta propuesta tuya me llamó la atención y pues quiero que me prepares algunas cosas, pero antes, ¿por qué xilotl? Xilotl significa maíz, el brote de maíz. Es un quintonil, se considera un quintonil, y es cuando va creciendo. Y mi socio y yo, Felicitas, lo que intentamos fue ponerle xilotl porque era como un empezar algo desde cero, ¿no? Como este pequeño bebé que apenas va creciendo y que apenas está en sus primeros años de vida, es lo que más nos interesaba hacer. Como este crecimiento hacia la nueva vida, ¿no? Este iniciar. Tú mismo eres parte de un mestizaje, ¿no? Tu apellido es... Yo soy Harvey, exacto. Más inglés, ¿o de dónde viene? Sí, inglés, y mi otro apellido es español, ¿no? Soy Alatriste. Yo soy el ejemplo perfecto, ¿no? Del mestizaje. Mi cara es muy autóctona, ¿no? Soy lampiño, narizón, ¿no? Bueno, nariz aguileña, pelo lacio, moreno. Pero sin embargo mi apellido Harvey Roda Alatriste. Eso para mí es México, ¿no? Es una mezcla constante y una mezcla que se adapta a sí misma. A diferencia de otros países donde se sienten los países separados, ¿no? Como en Estados Unidos, en México sí se hace un sincretismo que solo aquí se da, ¿no? O sea, el mejor ejemplo es un taco al pastor, ¿no? Llevar un libanés enseñando su kebab y el mexicano como, está bueno, pero tráete el achiote, papá. Y el ¿no? cerdo. Exacto, y ponemos el cerdo. Y después llega alguien más y dice, está muy bonito tu taco, pero tráete quesito Oaxaca y hagamos una gringa, ¿no? O sea, como que el mexicano siempre está intentando mezclarse y renovarse y se siente en el mestizaje, ¿no? Solo en Estados Unidos, la cocina Tex-Mex. Exacto, es otro una paso, cosa que está ¿no? todo el tiempo con otra cultura. Pues solo el chop suey, ¿no? Que no es chino, sino que es californiano por completo, ¿no? O sea, desde Tijuana a California. Entonces eso es el mestizaje que justo el mexicano da, que siempre atrae a otras culturas y en México no se sienten culturas diferentes, sino se adaptan y se genera una nueva. Mira qué bien que mencionas eso, porque como que no recordamos que también parte de nuestra herencia es africana. Es completamente africana, o sea, el sur es súper africano, partes de Veracruz, Guerrero, es completamente Y afro. el norte asiático, que me dices de Mexicali. Sí, o el mismo Puebla, ¿no? La China poblana. La China poblana. Exacto, y en el norte mucho más chinos, ¿no? O sea, claro. Vivimos en un mestizaje constante, para mi gusto. Y en la actualidad, con toda la pandemia que están viniendo muchos extranjeros, de nuevo, creo que empieza otro mestizaje y empieza otra forma de reinventarnos, que para mi gusto México tiene la facilidad de absorberlo y volver a crear algo nuevo. Sí, eso me gusta, porque quiere decir que la cocina es viva y sigue moviéndose. Claro, entonces va a seguir evolucionando. Lo veo mucho con amigos de Europa, donde lo bueno es bueno porque se hace exactamente igual a como se tiene que hacer. Y México constantemente tiene no es falta de respeto, sino más bien como este atrevimiento de decir, bueno, se dice que es así, pero ¿qué pasa si lo hago de esta otra forma? Claro, ¿no? Más atrevidos. Yo diría que el himno debería de cambiarse, en vez de decir un soldado en cada hijo te dio, debería ser un chef en cada hijo te dio, porque lo ves hasta en la Maruchan, ¿no? O sea, ya cada quien tiene su forma de hacerse su sopa, o la ves en una licuachela, o lo ves en... O sea, el mestizaje y cada las formas todo el tiempo está cambiando y todo el tiempo está con estas formas, porque el mexicano tiene esa facilidad, ¿no? El mexicano, tal vez por su misma historia, tiene la facilidad de combinarse y adaptarse a las nuevas formas. Bueno, ¿qué nos vas a preparar? Sorprende al auditorio. Vamos a preparar un taquito de tartar de atún con salsa harissa. Qué rico. Un taco de camarón con chicharrón. Es de y mis aguacate. Favoritos. Y un taco de pulpo con frijoles y salsa de cacahuate. El encacahuatado de pulpo, que es fenomenal. Pues a la cocina, vamos. Venga. A ver, ¿qué vamos a Pues mira, primero preparar? Siempre primero hay que hacer las tortillitas, bueno, ¿no? Claro, sin tortilla no hay taco. Exacto. Y sin maíz no existe la cocina mexicana. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Este maíz a mí me encanta, lo compro en Tacubaya, en el mercado de Tacubaya. Ajá. Y la verdad es que es buenísimo, mano. Es tortilla de maíz criollo, nixtamalizado. Criollo. Ellos me venden, ellos tienen blanco, amarillo y rojo. Ah, ok.
y a veces azul. Yo compro el amarillo, que es el mil que me gusta, pero también va cambiando de acuerdo a la zona en la que estemos, ¿no? O sea, hay lugares donde te dan más bien tortilla de maíz blanco. O azul. Hay quienes te lo dan azul, hay quienes te lo dan amarillo, dependiendo rojo no veo casi. Rojo, fíjate que es como muy nuevo, siento, ¿no? Como que el rojo se había olvidado un poco. Se había olvidado, está como en un regreso. Entonces vamos a hacer esto y esta salsa a mí me encanta, es una salsa harissa. Ok. Que es una salsa hecha de diferentes tipos de chiles. Marroquí, ¿no? Exacto, asiática. No sé si en específico marroquí, pero yo la modifico un poco. Entonces le vamos a agregar un poco más de aceite de ajonjolí. Aceite de ajonjolí, aceite de ajo. Ok. ¿No? Que vamos a ponerle mejor otra. Que para mí el aceite de ajo da siempre todo. Con bastante ajo. ¿No? Salecita, pimientita, y volvemos a mezclar, ¿no? Entonces, yo lo que hago es aquí tengo un poco de atún. Generalmente yo compro el atún completo. Entonces cortamos un taquito. Un poco de atún. Y de este atuncito que es delicioso. Muy rico. Muy buen atún en nuestras costas. Pues la verdad es que luego dicen como, ay, atún nacional no quiero. No, a mí me encanta, pero me gusta más. ¿Qué creo que se llevan a Japón? ¿No? Entonces lo vamos a poner de este ladito. Ok. Y aquí tenemos un poco de cacahuate. Uy, qué rico. Qué buen mestizaje gastronómico. Vamos a trocear el cacahuate. No me gusta que esté tan picado, sino más bien como dices tú, troceado. Sí, como unos tropiezos, ¿no? No exactamente. Pues mira qué buen taco fusión estás preparando. Como buen mexicano, tengo los trastes en el horno, entonces... es que si a no... falta de espacio, hay que aprovechar todo. El problema es cuando tengo que usar el horno y ya saca todo. Saca todo, eso me pasa a mí, pero me compré un eléctrico. Le ponemos el atún. Aventamos el atún. Vamos a echarle todo y una vez. Echarle todo. Pues total, ¿no? Le voy a trocear un poco más cacahuate. Unas cucharadas de salsa harissa. Qué delicia. Pruébalo. Hasta acá percibo. A mí me encanta estar olores. comiendo y probando las cosas, ¿no? Porque si no, no funciona. Y aquí estoy dejando mi tortillita que se dore un poco. Y ahora la vamos a empezar a tatemar. Mientras, vamos a hacer otro gran taco. Otro gran taco, ok. Que es el taco de camarón. ¿Te parece? Camarón con chicharrón. Exacto. Que me encanta. Entonces vamos a poner nuestros camarones, ¿no? Con nuestro aceite de ajo. Qué forma más deliciosa y espectacular de darle vuelta al taco. Me encanta. ¿No? Otra vez vamos a hacer nuestra tortillita. Haz una rica tortilla. Yo me certifiqué en algunas cosas en Francia, tomé algunos cursos y así. Y también he estado con italianos trabajando. Yo como tal no estudié, sino más bien me hice en la vida y solo me fui a certificar a Francia a hacer algunas cosas. Entonces a mí lo que más me gusta es cocinar. Ahora vamos a agarrar un poco de chicharrón. Ok. Este taco es una delicia, es de mis favoritos. Muchas gracias. La mezcla del camarón con el chicharrón, bueno, se juntan dos grandes, ¿no? Sí, claro. ¿No? Es importante que esté tatemadita. Más tipo tostadita. Tiene que ser una tostada tatemada, exacto. Platito. El aguacate. Ya que lo tenemos aquí, ¿no? Agarramos otra vez nuestros aguacatitos. Ese es un tipo guacamole. Es un guacamole, exacto. Entonces lo muelo con un tenedorcito. Toque de limón. A mí me gusta que quede muy agrio, man. Sí, la acidez le da
un muy buen balance. Sí, sí, sí. Vas con el chicharrón, lo saladito. Hay quienes les ponen aceite de oliva y pico de gallo y demás. No, a mí me gusta así. A mí me gusta sencillo. Sencillo para mí es Sal y pimienta. sal, pimienta y vamos, ¿no? No requerimos de mucho más. Vamos a incorporar todo. Vamos aquí. Y esto es muy sencillo. Ya nada más que volcán de chicharrón. Delicioso. Y este te lo voy a servir con una salsita macha Uy, de chile cascabel, chile canica, qué rico. cacahuates y pepita. Uf, bueno, le va a ir fenomenal a este taco. Ahora, ya tenemos nuestra tortilla tatemada. La voy a dejar tatemar un poquitito más para que, Bueno, para que mientras se pueda. voy probando este taco. Riquísimo, una combinación con el camarón, el aguacate, lo crujiente del chicharrón, la tortilla. O sea, toda una mezcla de ingredientes porque están tan balanceados que lo hace un taco, pero de veras único, muy diferente. Y con esta salsita macha, bueno, ni qué decirles. Es de mis favoritos. Este el de Mientras, atún. aquí está el atún. Lo primero que vamos a hacer es hacerle una cama de aguacate. A mí me encanta cocinar con aguacate, ¿no? Que quede en todos lados. Agregamos un poco de atuncito. Vamos a agregarle un toquecito de cebollín. Qué bueno que se ve esto. Totalmente mestizaje gastronómico en Eso es, esta tostadita. exacto, eso a mí es un taco muy asiático, muy y muy mexicano al mismo tiempo, ¿no? A O sea, ver. como me gusta mucho como jugar con los sabores. Puede ser. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Aparte ya el tatemado de la tortilla le da un cambio totalmente. Totalmente. Es una combinación maravillosa con la jariza, el aceite de ajonjolí, el atún muy fresco, el cacahuate, o sea, es de veras un manjar en una tostada. Y por último, pues nos vamos a echar un taquito de pulpo, ¿no? Mira, pues, si alguien quiere probarlo. Si no, espérame. Como que siento que se ha perdido mucho la tradición de hacer tus propias tortillitas, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Porque te decía que la tortilla que yo comía de niño era nixtamalizada, era más gruesa, más resistente. Hoy día se te rompe la tortilla, no sabe a nada, es como un papel. Qué bueno que estamos regresando a comer maíz nixtamalizado y estamos ayudando a los pequeños productores del campo a que no pierdan sus semillas de maíces criollos. Sí, o sea que hay que regresar a que se coman estas cosas porque no solamente son deliciosas, sino También son más nutritivas. es más nutritivo, está riquísimo. No, es que son el pulpo con moles, con cacahuatados, con almendrados, con todo, es espectacular. El pulpo es un poco como el cerdo. Exacto. Es como el cerdo de mar. Y Le va me todo. traen estos hermosos frijolitos del Estado de México, me los trae Pina, que es Ah, qué rico. mi asistente, que siempre está trayéndome cosas Frijol nuevo. del Estado de México. Este frijol lo siembra su propia familia, Ah, o sea, es de delicioso. su propia familia. Y me encanta porque sí, no se siente como
como el frijol bayo normal, ¿no? Sino Pero sí. es que llevan mucho tiempo guardados, empacados, es otra textura cuando es un frijol nuevo Exacto. a los que compramos en los almacenes. Y cuando ya está fresco se siente inmediatamente. Voy a echarle un poco de cacahuatado. Y entonces, ahora sí. El encacahuatado. Los frijoles. Y el pulpo. Nuestro platito. Qué cosa más extraordinaria, ven. Y otra vez más aguacate producto porque... mexicano. Oye. Porque pues sí es un común denominador, ¿no? Que hay en todas claro, y nuestras le da un costas. realce a todo. O sea, toda la cocina en México, siempre en las costas el aguacatito. El aguacate, pues es que ¿no? es nativo de México. Yo Sí, para no, agregarle un poco de acidez, con esta cebollita. voy a agregarle un poco de cebollita. Aquí me dicen, oye, pero la receta de la cebolla es más complicada. Sí, pero ya tenemos demasiado sabor aquí. Y al último tenemos este rábano sandía, que a mí me encanta cocinar con él también. Uy. Se Y que me aparte hace le da una belleza, todo un protagonismo al taco. color, textura, sabor. El rábano sandía no es tan picoso como el rábano tradicional. No, es más neutro. Y mira nomás La belleza del rábano. qué bien queda con Se este ve rabanito. elegantísimo este taco, guapísimo, con este copete en colores rojizos, rosados. Y pues no le pongo nada porque ya el encacahuatado. El no cacahuatado es la salsa quiero- misma, Es la ¿no? salsa, claro. Vamos a ver. Delicioso, ahora sí que no sé ni a Muchísimas cuál gracias. irle. Los tres Muchísimas tacos gracias. que me has preparado son de veras de campeonato. Muchas gracias. Ninguna monja de convento te podría ganar. Te podría ganar las matas aquí tan solo con la mezcla de mar y tierra. Muchísimas gracias. Pues es un placer. Pues felicidades. Muchísimas Gaby. gracias. Muchísimas gracias a ti. Y yo por aquí sigo disfrutando mi delicioso taco de encacahuatado de pulpo. Síganos en redes sociales, por favor. Yo soy Alberto Harvey o en Taller Xilotl en Instagram. Provecho. Nuestros antepasados prehispánicos cocinaban aves, venados, pescados con el método de la barbacoa actual, es decir, en un hoyo bajo tierra ponían brasas ardientes y envolvían estos animales en pencas de maguey. Fueron los españoles los que nos trajeron las cabras, los borregos y los chivos para comer la barbacoa como la conocemos hoy día. No olvidemos que actualmente, más que comida mestiza, se habla de una cocina fusión, dada la cantidad de ingredientes y la facilidad que tenemos para obtenerlos debido a la globalización. Espero hayan disfrutado este capítulo. No se pierdan toda la temporada por YouTube y no me queda desearles más que un feliz día del mestizaje. Hasta luego.